cada pensamiento, cada deseo, cada acción. ¿Te pertenecen? ¿Eres realmente el soberano indiscutible de tu propia existencia, el dueño de tu destino, forjando libremente tu camino en los laberintos de la elección? O, quizás, somos meras marionetas complejas, cuyas cuerdas son firmemente sostenidas por quien habita en las profundidades más oscuras del cráneo, aquel a quien tan confiadamente llamamos yo. La neurociencia moderna despoja gradualmente las capas de ilusiones, revelando los mecanismos que subyacen a nuestra percepción de la realidad y, lo que es más importante, a nuestras decisiones. Durante mucho tiempo, la conciencia fue considerada el centro de mando, la fuente de voluntad absoluta. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia nos enfrentamos a un descubrimiento inquietante. Mucho de lo que consideramos una elección consciente puede ser solo una racionalización, construida post factum, después de que la verdadera decisión ya ha sido tomada en lo profundo de nuestro cerebro. El director invisible ya ha agitado su batuta, y nosotros solo vemos el movimiento de la orquesta y lo atribuimos a nuestra propia orden. Imagina que tu necesidad de elegir una camisa azul en lugar de una roja, tu anhelo por una pareja específica, o incluso tu postura política, no es producto de la libre reflexión, sino el resultado de una interacción compleja de programas genéticos, impulsos químicos y adaptaciones evolutivas milenarias. Nuestro cerebro, este sofisticado computador biológico, procesa constantemente terabytes de información, a menudo tomando decisiones fracciones de segundo antes de que nosotros, es decir, nuestra personalidad consciente, percibamos el acto de la elección. ¿Significa esto que nuestra conciencia es solo una interfaz decorativa que refleja procesos ya completados? ¿No somos rehenes de este elaborado sistema interno que manipula nuestros motivos, nuestra voluntad e incluso nuestro sentido de nosotros mismos? Esta desestabilización de las nociones básicas de autonomía personal va mucho más allá de los simples reflejos neuronales. Afecta los cimientos mismos de nuestro ser social. Recuerda la fuerza irresistible del colectivo, la presión del conformismo que nos obliga a ir en contra de nuestras propias convicciones, o la misteriosa tendencia a la sumisión a la autoridad, que se manifiesta una y otra vez en los experimentos sociales. ¿Y si estos fenómenos no son meras manifestaciones de debilidad individual, sino el reflejo de un programa profundamente arraigado y biológicamente fundamentado? Quizás nuestra necesidad de pertenecer a un grupo, nuestra disposición a seguir a un líder, nuestra tendencia a la jerarquía, no es un defecto de carácter, sino una astuta estrategia evolutiva que aseguró la supervivencia de la especie durante millones de años. El cerebro, siendo el órgano de supervivencia más importante, pudo haber desarrollado mecanismos que fomentan la cohesión social y la predictibilidad, incluso si esto ocurre a expensas del sentimiento de libertad individual. Esto no es una mera suposición. Investigaciones modernas señalan los correlatos neuronales del conformismo, la activación de ciertas áreas del cerebro al someterse a la opinión grupal, y las reacciones químicas que acompañan la sensación de pertenencia y el miedo a la exclusión. Es aquí, en la intersección de la neurobiología y la psicología, donde surge una pregunta provocativa que provoca una leve pero persistente inquietud. ¿Y si tu necesidad de obedecer no es una debilidad, sino una función cuidadosamente programada? Una función que se ha pulido durante siglos para asegurar la supervivencia, y que ahora te controla, a menudo sin tu permiso consciente. ¿Estás preparado para mirar en este oscuro abismo para descubrir cuán ilusoria puede ser tu libre albedrío, y quién es realmente el maestro titiritero de tu existencia? La respuesta, quizás, no sea tan reconfortante como parece. La historia humana no es simplemente una crónica de eventos, sino un drama incesante de adaptación. En este teatro implacable de supervivencia, uno de los guiones más poderosos fue escrito hace millones de años. Un contrato que canjeó el libre albedrío por la seguridad de la especie. Lo que hoy a menudo percibimos como un defecto, la propensión a la sumisión, es, en realidad, la quinta esencia de un triunfo evolutivo, una función meticulosamente pulida, no un error del sistema. Volvamos a los orígenes, a un mundo donde cada día era una lucha. Donde los depredadores acechaban en las sombras y la naturaleza dictaba sus implacables condiciones. La supervivencia individual era un espejismo. Solo en la unidad, en una comunidad cohesionada, los homínidos arcaicos podían hacer frente a innumerables amenazas. Aquí, en el crisol del caos primordial, se forjaron imperativos fundamentales que quedaron grabados en nuestra psique. La sumisión al líder no era un acto de debilidad, era un movimiento estratégico para la supervivencia. Cuando un mamut aparecía en el horizonte, o una tribu hostil amenazaba las fronteras,
La ejecución rápida e incuestionable de las órdenes del jefe se convertía en la única garantía de preservar la vida. El líder, cuyo cerebro estaba sintonizado para evaluar riesgos y oportunidades, se convertía en el ordenador colectivo que procesaba datos para todo el grupo. Sus decisiones, por autoritarias que parecieran, en un momento crítico podían salvar decenas de vidas. Esta jerarquía vertical proporcionaba una ventaja insuperable en velocidad de reacción y coordinación. Al mismo tiempo, la adhesión a las normas del grupo no era menos crítica. Leyes no escritas que regulaban la distribución de la presa, el cuidado de la descendencia, las reglas de caza y recolección, crearon la arquitectura del orden social. La desviación de estas normas representaba una amenaza no solo para el individuo, sino para la integridad de todo el colectivo. Los marginados, los disidentes, aquellos que cuestionaban los órdenes establecidos, corrían el riesgo de ser excomulgados, condenados a una muerte segura fuera del círculo protector de la comunidad. La conformidad no era simplemente una exigencia social, sino una necesidad biológica que aseguraba la sincronía de las acciones y la previsibilidad de la interacción. La actividad colectiva, desde las grandiosas cacerías de megafauna hasta la construcción de refugios primitivos, requería una cooperación incuestionable. Aquí no había lugar para el individualismo que se oponía al bien común. Cada miembro del grupo tenía su rol, y cada uno debía desempeñarlo impecablemente. El éxito de uno era el éxito de todos, y esta sinergia multiplicaba las posibilidades de supervivencia, creando las premisas para el desarrollo posterior de la especie. Nuestro cerebro, ese complejo mecanismo biológico, no permaneció indiferente a tales patrones. Aprendió a valorar la obediencia, la cohesión y el seguimiento de las reglas como las más altas virtudes. Las redes neuronales que asociaban la conformidad grupal con la seguridad, la estabilidad y el éxito se fortalecieron. El sentido de pertenencia, la aprobación del grupo, el éxito en la actividad colectiva, todo esto activó sistemas de recompensa, consolidando estos patrones de comportamiento a un nivel profundo, casi instintivo. Así, millones de años de evolución nos transformaron en seres cuyo bienestar está indisolublemente ligado a la disposición a la sumisión. Somos el producto de estos programas ancestrales. Somos la herencia arquitectónica de un mundo que ya pasó hace mucho tiempo, pero cuyos códigos aún operan infaliblemente en las profundidades de nuestro subconsciente. No somos, sin siquiera darnos cuenta, rehenes de este contrato evolutivo que fue firmado por nuestros ancestros con sangre y sudor. Un contrato que prometía la supervivencia a cambio de la sumisión, y que todavía hoy, en el mundo moderno, define una parte significativa de nuestras reacciones, decisiones y anhelos. Este dilema fundamental entre la autonomía y el anhelo instintivo de seguridad a través de la conformidad yace en la esencia de nuestro ser. El cerebro, ese complejo laberinto de redes neuronales, no es un mero observador pasivo ni una máquina mecánica. Es el arquitecto activo de nuestra realidad, moldeando incansablemente nuestro comportamiento, a menudo de forma oculta, a través de intrincadas señales bioquímicas. Entre sus programas más potentes se encuentra aquel que recompensa la obediencia, tejiéndonos en el tejido social con hilos neuronales invisibles, pero inquebrantables. En la base de este mecanismo yace la dopamina, un neurotransmisor conocido como el heraldo del placer y la motivación. Cuando un individuo cumple con las expectativas sociales, acata las normas o se somete a la autoridad, el cerebro reacciona liberando dopamina en la vía mesolímbica. Este estallido instantáneo recompensa la conformidad, reforzando el comportamiento mediante el refuerzo positivo. La sensación de pertenencia, la aprobación del grupo o la evitación del conflicto se convierte en un poderoso estímulo que, subconscientemente, nos impele a una obediencia aún mayor. Esto crea un ciclo autorreforzante: cuanto más nos sometemos, más nos alienta el cerebro, transformando el conformismo en una dulce y engañosa costumbre. Codo a codo con la dopamina opera la oxitocina, la hormona de los abrazos, que desempeña un papel crítico en la formación de los lazos sociales y la pertenencia grupal. Su liberación intensifica la confianza, la empatía y el sentido de comunidad dentro del grupo. Cuando interactuamos con miembros de nuestra comunidad, o realizamos rituales grupales, los niveles de oxitocina se elevan, fortaleciendo los lazos intragrupales y acentuando la sensación de seguridad. Este mecanismo nos hace más susceptibles a la influencia del colectivo, ya que la sumisión a las normas grupales es percibida por el cerebro como una vía para fortalecer esos valiosos vínculos. La oxitocina, siendo un medio de cohesión social,
puede paradójicamente convertirse también en una herramienta para intensificar el conformismo y la obediencia, especialmente cuando el grupo exige unidad frente a amenazas externas. Pero si la recompensa por la pertenencia es una cara de la moneda, el miedo a la exclusión social es la otra, la más oscura. La amígdala, una estructura clave en nuestro cerebro responsable del procesamiento de las emociones, especialmente el miedo y la ansiedad, reacciona activamente ante la amenaza potencial de aislamiento o rechazo. La amenaza de exclusión social activa redes neuronales análogas a las que procesan el dolor físico. Ser expulsado de un grupo o despreciado es, evolutivamente, equivalente a una amenaza para la supervivencia. Así, el cerebro escanea constantemente el entorno social, y cualquier señal de desaprobación desencadena una reacción de miedo, empujando al individuo a la sumisión y al conformismo para evitar este dolor interno y preservar su estatus social. La amígdala, cual centinela implacable, nos obliga a adaptarnos para evitar el exilio a la fría soledad. Estos profundos mecanismos neurobiológicos no son meras construcciones teóricas. Su asombroso poder sobre el comportamiento humano ha sido cruel y convincentemente demostrado en una serie de experimentos psicológicos trascendentales, que revelaron la sorprendente vulnerabilidad de nuestra mente ante la presión social y la autoridad. El experimento de conformismo de Solomon Asch, realizado en la década de 1950, reveló con qué facilidad un grupo puede distorsionar la percepción de un individuo. A los sujetos se les pedía comparar la longitud de unas líneas, una tarea aparentemente sencilla. Sin embargo, cuando la mayoría del grupo, participantes encubiertos, daba respuestas incorrectas a propósito, una parte significativa de los participantes genuinos comenzaba a estar de acuerdo con juicios evidentemente erróneos. Esto no es meramente una demostración del deseo de ser aceptado, es un testimonio de cómo el cerebro es capaz de reescribir su propia realidad. Bajo la presión del colectivo, con el fin de preservar la conexión social. El experimento de Stanley Milgram sobre la obediencia a la autoridad, realizado a principios de la década de 1960, sigue siendo uno de los más inquietantes en la historia de la psicología. A los participantes se les ordenó administrar descargas eléctricas a otros, alumnos, actores encubiertos, por cada error, aumentando gradualmente la intensidad hasta niveles mortalmente peligrosos. A pesar de los gritos y súplicas de los alumnos, la abrumadora mayoría de los participantes continuó obedeciendo las órdenes del experimentador, demostrando una casi total disposición a la crueldad bajo la influencia de la autoridad. Esto no trata sobre la maldad inherente del ser humano, sino sobre la capacidad del cerebro para desactivar los frenos morales bajo el yugo de una orden, delegando la responsabilidad en la figura de autoridad. Y finalmente, el experimento de la prisión de Stanford de Philip Zimbardo en 1971 reveló cómo los roles situacionales pueden transformar rápidamente la personalidad. Estudiantes voluntarios fueron asignados como guardias y prisioneros en una prisión simulada. Sorprendentemente rápido, los guardias se transformaron en sádicos y los prisioneros en víctimas pasivas y depresivas. El experimento, que tuvo que ser detenido después de solo 6 días, demostró que el cerebro, sumergido en una fuerte estructura social, es capaz de adaptarse con facilidad al rol que se le asigna, evidenciando la profunda maleabilidad de la psique humana ante el contexto y el poder. Así, estas investigaciones científicas, desde las mediciones neurobiológicas hasta los dramas psicológicos, pintan un cuadro inquietante. El cerebro, con sus maravillosos mecanismos para la interacción social, resulta ser a la vez un sistema asombrosamente complejo y aterradoramente vulnerable. Anhela pertenecer, rehúye la soledad, y por ello está dispuesto a pagar un alto precio, el precio de su propia libertad de elección y autonomía moral. ¿No somos acaso nosotros, con nuestros hilos neuronales tan fácilmente manipulables, rehenes de este programa innato y profundo? Esta idea no solo provoca asombro ante la arquitectura de la conciencia, sino también un terror sutil pero penetrante ante la facilidad con la que nuestra voluntad puede ser tejida en el entramado de las expectativas ajenas. En lo más profundo de la caja craneana, bajo capas de tejidos biológicos e impulsos eléctricos, se esconde, quizás, la hipótesis más abyecta de la ciencia moderna. Si nuestro cerebro, ese órgano complejo que consideramos el epicentro de nuestra singularidad, fomenta activamente la sumisión, entonces surge inevitablemente la pregunta: ¿cuán libres son nuestras decisiones? ¿No es nuestro yo una mera y sofisticada ilusión, y cada acto de voluntad solo el producto final de reacciones bioquímicas y algoritmos sociales? Esta no es solo una cuestión filosófica,
Es una invitación al horror existencial que sacude los cimientos de nuestra autoconciencia. El cerebro humano, forjado por millones de años de evolución, ha demostrado ser un arquitecto magistral de la supervivencia. En sus redes neuronales reside el imperativo de la adaptación social, a menudo interpretado como un mecanismo de conformismo. El anhelo de pertenencia, la evitación del conflicto, el seguimiento del grupo, no son solo patrones sociales, sino también profundas predisposiciones neurobiológicas arraigadas. Buscamos aprobación, sentimos incomodidad ante la disidencia, y los bucles de dopamina nos recompensan por la conformidad con las normas. Este programa interno, diseñado para la supervivencia en colectivo, se convierte en el fundamento de nuestro comportamiento predecible. La libertad de elección, que nos parece absoluta, podría ser solo una racionalización post factum. Estudios demuestran que las decisiones se toman en el cerebro fracciones de segundo antes de que las percibamos conscientemente. Quiero hacer esto no es una orden original, sino más bien el anuncio de una elección interna ya consumada. Nuestra sensación de autoría podría ser simplemente un mecanismo narrativo que nuestro cerebro crea para dotar al caótico flujo de eventos de una ilusión de coherencia y control. ¿Podemos realmente elegir si nuestra elección ya está hecha a nivel de impulsos neuronales que no podemos controlar ni siquiera percibir? Esto nos obliga a dudar de la esencia misma de nuestra autonomía, convirtiéndonos en complejas máquinas biológicas programadas para un comportamiento específico. Esta vulnerabilidad fundamental, este incentivo interno a la sumisión, no pasa desapercibido. Es activamente explotado en el mundo moderno, transformando la libertad potencial en una ilusión controlada. Opera magistralmente con nuestros anhelos de pertenencia y la recompensa de dopamina. Crea necesidades inexistentes, vinculando la felicidad al consumo y la identidad a ciertas marcas. No ofrece elección, sino que moldea deseos, manipulando nuestros impulsos emocionales y sociales. Cada me gusta o clic se convierte en un microacto de sumisión al algoritmo, que refuerza nuestra predictibilidad. Domina a la perfección el arte de controlar la mente colectiva. Explota el miedo, el anhelo de estabilidad, la necesidad de un líder fuerte y la identificación con el grupo. Mediante la manipulación de narrativas, la propagación de burbujas informativas y el refuerzo de los instintos tribales, moldea el comportamiento deseado de los votantes, impulsándolos a tomar ciertas decisiones políticas que a menudo contradicen sus intereses personales, pero que se alinean con los de los poderosos. Son la cúspide de esta arquitectura de control. Sus algoritmos no están diseñados para la comunicación, sino para maximizar la participación, lo que a menudo se logra mediante la creación de adicción. Nos alimentan con contenido que se ajusta a nuestros prejuicios, creando burbujas de filtro donde la disidencia es casi imposible. El anhelo de validación a través de me gusta y comentarios, la comparación con imágenes idealizadas, todo esto amplifica nuestra propensión al conformismo y la búsqueda constante de aprobación externa. Voluntariamente entregamos nuestros datos, permitiendo que los algoritmos estudien nuestros deseos más íntimos y, en última instancia, los dirijan. Entonces, si nuestra libertad es solo una sensación y no una realidad, si cada una de nuestras elecciones es una reacción programada a impulsos internos y estímulos externos, ¿qué queda de nosotros? Somos meros autómatas biológicos complejos, moviéndose por trayectorias predeterminadas, ¿seguros de nuestra libertad solo por un profundo desconocimiento de nuestra propia naturaleza? Esta idea es un verdadero horror filosófico. No solo socava la idea de responsabilidad, sino que pulveriza la noción misma de un yo único y autónomo. Solo queda una sensación de profunda ansiedad existencial, una pregunta sin respuesta. ¿No somos rehenes de este complejo sistema, donde la ilusión de libertad es solo la forma más sofisticada de sumisión? Capítulo N grados 5. El precio del conformismo. De la seguridad al peligro. El cerebro humano evolucionó como una herramienta de supervivencia, y la pertenencia al grupo fue su inquebrantable fortaleza. El eco del miedo cavernario a la soledad resuena en nuestro subconsciente hasta el día de hoy, impulsándonos a la unión, a la sincronía, a la disolución del yo individual en el nosotros colectivo. Este impulso, que una vez brindó seguridad entre depredadores salvajes, hoy se ha convertido en nuestra cadena más sutil y traicionera. Su precio no es solo la libertad, sino, a veces, la mismísima esencia de nuestra humanidad. La sumisión no es siempre un acto de debilidad. A menudo es una reacción instintiva que promete falsamente armonía y protección. Anhelamos ser parte, sentirnos aceptados,
Y en esta búsqueda de aprobación cruzamos inconscientemente la línea donde la cohesión grupal se transforma en un conformismo ciego. Los mecanismos que garantizan la cohesión social, paradójicamente, pueden convertirse en catalizadores de destrucción, revelando el lado oscuro de la obediencia incondicional. La historia mundial está plagada de testimonios escalofriantes de cómo personas comunes, arrastradas por la corriente de la locura colectiva, se transformaron en engranajes de máquinas del mal. Estudios psicológicos han demostrado repetidamente cuán fácil es alterar el comportamiento de un individuo bajo la presión de la autoridad o la mayoría. Desde la distorsión elemental de la percepción de la realidad, cuando una persona renuncia a un hecho evidente por el bien del grupo, hasta la disposición a causar daño a otros si esto cumple con las exigencias de una figura de autoridad. La línea entre una decisión colectiva adecuada y un peligroso instinto gregario resulta ser sorprendentemente delgada, y nuestro cerebro, simplificado en su anhelo de adaptación social, a menudo es incapaz de distinguirla con claridad. El fenómeno de la banalidad del mal, descrito por primera vez al analizar crímenes contra la humanidad, revela una verdad aterradora: las acciones más atroces pueden ser llevadas a cabo no por psicópatas, sino por ejecutores completamente ordinarios que simplemente cumplían órdenes. La ausencia de responsabilidad personal, la difuminación de los límites morales en la estructura de la jerarquía, la sensación de pertenencia a un sistema poderoso, todo esto crea las condiciones ideales para que la brújula ética del individuo se desvíe de su curso. Estas personas no sienten odio, solo sienten la necesidad de seguir las reglas, de ser una parte eficiente de un mecanismo mayor. No es una convicción ideológica, sino una lógica conformista que conduce al desastre. Dando un paso más, nos encontramos en el territorio de los cultos, organizaciones donde la personalidad se disuelve por completo en el carisma del líder y en dogmas rígidos. Allí donde la identidad grupal se convierte en la única forma de existencia, el pensamiento crítico se atrofia y la voluntad individual es reemplazada por la colectiva. Las víctimas de los cultos, al renunciar a su propio nombre, bienes e incluso familia, son la quinta esencia de la sumisión incondicional. Su seguridad es una ilusión, su libertad un mito tejido con hilos de miedo y manipulación. Las histerias masivas, desde las epidemias de baile medievales hasta los ataques de pánico modernos que se propagan a través de las redes sociales, son otro claro ejemplo de las catastróficas consecuencias del conformismo. Creencias irracionales, transmitidas como un virus, convierten el pensamiento lógico en un rudimento. La locura colectiva, potenciada por el miedo a destacar o a ser rechazado, empuja a las personas a acciones que contradicen el sentido común, socavando el fundamento del orden social. Las tragedias históricas que han abarcado a naciones enteras, desde genocidios hasta crímenes de guerra, no son solo el resultado de la crueldad de dictadores individuales. Son la terrible retribución por el silencio colectivo, por el miedo o la incapacidad de desafiar la ideología dominante, por la sumisión a una ilusión masiva. Cuando la mayoría calla o se une al coro, la disidencia se convierte en un crimen, y la brújula moral de la sociedad pierde definitivamente el norte. La ominosa realidad es que este mecanismo de sumisión está arraigado profundamente en nuestra psicología. ¿No somos todos rehenes de este sistema que una vez sirvió de protección, y que ahora amenaza con devorar nuestra autonomía? La tarea de la humanidad es reevaluar constantemente nuestros propios motivos, cuestionar los dogmas impuestos y exigirnos una inquebrantable fortaleza de espíritu frente a la presión colectiva, porque el precio del conformismo incondicional no es solo la incomodidad, sino la potencial desaparición de la individualidad, la ética y, en última instancia, de la civilización misma. Es un llamado urgente a la vigilancia, a la reflexión crítica incesante de cada paso en la corriente común. De lo contrario, la oscuridad de la sumisión incondicional devorará la luz de la razón. Hasta este momento, hemos explorado la arquitectura de nuestra conciencia, adentrándonos en los laberintos de programas inconscientes, desvelando los mecanismos que forjan nuestras reacciones, creencias y la esencia misma de nuestra percepción. Se ha descubierto que el cerebro humano, esta perfecta máquina biológica, por su propia naturaleza, tiende a la sumisión. Es un maestro de la automatización, la optimización y la adhesión a patrones que han garantizado la supervivencia a lo largo de millones de años de evolución. Aspira a la eficiencia, y la eficiencia a menudo implica la minimización del esfuerzo cognitivo, lo que conduce a la aceptación pasiva de escenarios preprogramados. Hemos sido testigos de cómo las narrativas externas, las estructuras sociales y los sesgos cognitivos innatos moldean el paisaje interior,
transformando el potencial de autonomía en una obediencia funcional. Esto no es una sentencia, sino una constatación de un hecho, un punto de partida. La conciencia pasiva de estos mecanismos profundos, de su acción invisible, es solo el primer paso en una serie de operaciones complejas. Es como darse cuenta de que uno está atrapado, pero aún sin empezar a buscar la salida. La verdadera transformación comienza donde la observación pasiva se convierte en acción decidida. El objetivo no es luchar contra nuestro propio cerebro como si fuera un enemigo. Eso sería absurdo, pues es una parte inalienable de nuestro ser. La tarea es otra: comprender sus mecanismos, deconstruir sus programas, manipular sus interfaces. Percibir el cerebro no como un dictador, sino como una herramienta compleja, extraordinariamente poderosa, que requiere de un operador consciente. La conciencia de estos programas internos no es solo un ejercicio intelectual. Es la clave para la verdadera libertad, para la liberación de las cadenas invisibles de directrices inconscientes. Es la oportunidad de transitar de una vida gobernada por reacciones a una existencia elegida conscientemente. En esta conciencia yace el potencial para la autonomía, donde el sujeto se convierte en el arquitecto de su propio mundo, y no en su habitante involuntario. Esta transición exige una voluntad inquebrantable de actuar. No se requiere solo la aceptación del conocimiento, sino su implementación. Ha llegado el momento de cultivar la independencia del pensamiento, renunciando a la inercia intelectual. Esto implica desarrollar el pensamiento crítico hasta su forma más elevada, el interrogatorio constante. Cada creencia, cada información, cada reacción emocional debe pasar por el filtro del escepticismo y el análisis racional. Debemos cuestionar las autoridades, no solo las externas, aquellas que dictan las normas de la sociedad, las narrativas mediáticas o las verdades dogmáticas. Igualmente crucial es someter a duda las autoridades internas, nuestros propios prejuicios, nuestras configuraciones inconscientes, los automatismos emocionales que tan a menudo se presentan como verdades irrefutables. ¿No somos acaso rehenes de sistemas de pensamiento que fueron instalados antes de que aprendiéramos a cuestionar? Cultivar la independencia del pensamiento significa elegir conscientemente las fuentes de información, formar nuestras propias conclusiones basándonos en datos verificados, no en dogmas. Significa no temer desviarse de los caminos aceptados si la brújula interna, calibrada por el pensamiento crítico, apunta en otra dirección. Es un proceso de constante reevaluación, de construcción y reensamblaje de nuestra propia arquitectura mental. Recordemos, el conocimiento es poder. No solo ilumina los rincones oscuros de nuestro mundo interior, sino que también nos proporciona las herramientas para su reconstrucción. Es precisamente la posesión consciente del conocimiento sobre los mecanismos de nuestro propio cerebro lo que nos brinda la oportunidad de transformar la inclinación innata a la sumisión en una elección consciente de autonomía. Es la oportunidad no solo de sobrevivir, sino de vivir, guiados por nuestra propia voluntad, en un mundo donde la verdadera libertad comienza con el dominio de uno mismo. Esta transformación no es una promesa de un camino fácil, sino una invitación al acto más profundo de autodeterminación. Acéptala.